Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Buenos días, hermanos y hermanas, de nuevo a través de este medio de comunicación. Vamos a tener nuestra predicación, nuestra meditación de esta mañana. El texto que propongo es un texto de introducción que nos va a hablar precisamente de que normalmente acudimos a Jesús mayoritariamente cuando estamos en apuros. Dice que Jesús en Lucas 6, 17, 19, Jesús bajó con ellos del monte hasta un lugar llano. Los acompañaba también un gran número de discípulos y mucha gente procedente de todo el territorio judío, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Acudían a escucharlo y a que los curase de sus enfermedades. También curaba a los que estaban poseídos por espíritus impuros. Todo el mundo quería tocar a Jesús, porque de él salía una fuerza que los curaba a todos. Como he dicho antes, se acude a Jesús normalmente cuando estamos en un apuro. Mirad, la expresión, la palabra crisis, proviene del griego y ha pasado al castellano, catalán, a las lenguas latinas también, actuales. Y tiene varios significados, desde separación, ruptura con lo establecido, situación en la que hay que tomar una decisión entre varias opciones, dudas seriamente qué hacer y entras en crisis. Esta palabra es la que el Evangelio usa cuando se habla de juicio o de juzgar. El concepto que expresa crisis no necesariamente significa algo negativo como a veces nosotros interpretamos, ni mucho menos. Cuando algo ya no nos sirve de referencia y tenemos que decidir por nosotros mismos, esa libertad produce un estado de estrés, de crisis. Y a ver si me explico, esa angustia de tener que tomar una decisión por nosotros mismos sin saber el resultado cierto. Se pone a prueba los valores ante la necesidad de tomar una decisión vital. Y esto es precisamente lo que está sucediendo hoy en día con la pandemia del coronavirus que estamos sufriendo. Vivimos una crisis a todos los niveles. Hemos pasado de vivir situaciones cercanas, normales, tranquilas, a vivir una situación de ámbito universal, ya no personal, sino universal. Y digo universal porque no solo está implicada la humanidad, sino también en esta crisis está implicada toda la creación.
Y es aquí, desde donde hemos de enfocar el problema, desde nuestra condición de creyentes. La realidad es que el Señor actúa siempre y lo hace por medio de su creación, porque toda acción divina con relación al ser humano se produce dentro del ámbito de su obra. Cuando Dios muestra su infinito amor, lo hace a través de lo que ha creado, porque es a través de la creación que Dios también se da a conocer al mundo y nos habla de su eterno poder y divinidad. Romanos 1:20 lo dice claramente. Pero también de su amor. Y cómo no, hay que decirlo, también de la ira. Ira santa, eso sí, no como la nuestra. Su ira es sin pecado, ni odio, ni venganza. Y repito, no como la nuestra. Es una ira que, como repito, dice Romanos, se hace manifiesta al abatirse sobre la impiedad y la injusticia de quienes actuando inicuamente cierran el camino de la verdad. Y como cuando Noé y otros ejemplos de la Escritura, cuando él corrige, lo hace para educar y edificar y animar por medio de la naturaleza que está bajo su total soberanía y control, las maldades humanas. Cuando el Señor actúa con su palabra y a través del Espíritu de Dios, nunca descarta la actividad humana. Aún diré más, no hace nada sin contar con su obra creadora. Los días que estamos viviendo hace que la gente se forme muchas teorías sobre el origen, por qué y el para qué de esta pandemia. Evidentemente que las respuestas verdaderas solo las tiene Dios. Nosotros hablamos de teoría de conspiración, de mutación natural, de un virus, y todo lo que nuestra imaginación pueda pensar. Sin embargo, como creyentes, hemos de ver y asumir que la realidad es que no deja de ser, que está en las manos de Dios y es un instrumento para realizar su obra. Y esto es lo que nos interesa. El Señor lo permite para ponernos en crisis personal, eclesial, social y en todos los demás ámbitos de la vida. Y con un fin extraordinario, nuestra educación, corrección, para que cambiemos de actitud y de visión, para conversión. Espero que de esto que estamos viviendo, la humanidad se empiece a vivir de otra manera, porque hay que cambiar valores. Y no podemos olvidar la corrección fraternal que se nos dirige y que está en las Escrituras. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni pierdas el ánimo cuando Él te reprenda, pues el Señor corrige a quien ama y castiga a quien reconoce como hijo. La realidad es que la perversión, el egoísmo del ser humano, ha llegado a cotas increíbles y esto está claramente clamando delante de Dios. La creación la hemos esclavizado más y más por la maquinaria económica, por las ansias de poder, por el dinero. Se está haciendo incluso negocio con esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Y de alguna manera obliga al Señor a intervenir. En la humanidad, tal como nos explica Pablo, y lo dice claramente,
se presentan estos síntomas, estas realidades. No hay un solo inocente, no hay ningún sensato, no hay nadie que busque a Dios. Todos, dice Romanos, han errado el camino, todos se han pervertido, no hay ni siquiera uno que practique el bien. Sepulcro, apestoso, hediondo es su garganta, manantial de engaños su lengua, veneno de serpientes las palabras de su boca. Sus labios rezuman, rebosan amargura y maldición. Están prontos para derramar sangre, destrucción y miseria envuelven su vida, desconocen los caminos de la paz y el respeto a Dios no existe para ellos. Un panorama escalofriante. Pero Dios quiere salvarnos. Quiere que cambiemos. Quiere una humanidad que se ajuste a sus planes de felicidad que tiene para con nosotros. Por eso dice Juan que tanto amó Dios al mundo, que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y sigue con una preciosa y extraordinaria afirmación: pues no envió Dios a su Hijo a dictar sentencia de condenación, sino para que por medio de Él se salve el mundo. El que cree en el Hijo no será condenado. En cambio, el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Jesús no vino a condenar, sino a perdonar. Dios nos quiere salvar, pero no nos obliga. Quiere salvarnos de nosotros mismos y de nuestro pecado, pero también quiere salvar su creación, y esto es duro decirlo, del ser humano que está perdido en la corrupción. Romanos nos dice, por un lado, que la creación está sometida a caducidad, no voluntariamente, sino porque Dios así lo dispuso. Pensar que quien pecó fue el ser humano y no la creación. Y abriga, sigue el texto, esta creación, la esperanza de compartir, libre de la servidumbre de la corrupción, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y es que la creación entera está gimiendo a una con dolores de parto hasta el día de hoy. Pero no solo ella, también nosotros, los que estamos en posesión del Espíritu, como primicias del futuro, y suspiramos en espera de que Dios libere nuestro cuerpo. ¿No te sientes identificado esta mañana con estas palabras de Dios? El egoísmo, el amor desmesurado a uno mismo, el amor al dinero, el amor al poder, el no pensar en el prójimo. Pero por otro lado, tenemos la voluntad de Dios de liberar toda la creación de la esclavitud de corrupción. Porque la verdad actual es que, y eso lo vemos en nosotros mismos, desencadena la ira santa de Dios a través de su creación, para que reaccionemos y nos demos cuenta que nuestros caminos no son los caminos de Dios, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Que nos demos cuenta que estamos dando más honra a la criatura que al Creador, y es por eso que Dios nos ha dejado a nuestro aire, nos ha dejado y nos ha permitido entontecer con vanos pensamientos, y nuestro necio corazón se ha llenado de oscuridad. ¿No es verdad eso? Alardeamos de sabios, pero realmente somos insensatos. Y hemos cambiado la grandeza de Dios, que nunca muere, por los ídolos que nos presenta la sociedad,
y nos alejamos terriblemente de los valores del reino de Dios. Sí, hermanos y hermanas, estoy describiendo la realidad que tenemos delante de nosotros. Aunque a veces no nos demos cuenta o no queramos verla. Rebosamos de injusticia. Cuando la crisis económica obliga a trabajar por sueldos de miseria y horarios aberrantes, mientras el capital de otros se engrandece. Vemos cómo la perversidad, el engaño está al orden del día, cómo la codicia hace la envidia y el deseo de tener lo que otro tiene. Somos chismosos, embaucadores, malintencionados, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Somos calumniadores. Y es aquello de que miente porque algo queda. Somos soberbios. No me importan las restricciones, que yo hago lo que me da la gana, sin conciencia ni corazón. Que se fastidien los otros, yo ya estoy bien, sin respeto a Dios. Dios es el responsable de esto, dicen algunos. Y todo por no reconocer al Señor en sus vidas. ¿Qué podemos esperar ante esta situación? ¿Qué nos recuerda la época de Noé? Y a esto añadimos la destrucción sistemática de la naturaleza, como fue con Noé, el diluvio, por el afán de ganar más dinero. Hablo del Amazonas, hablo del uso de los animales para nuestro beneficio exagerado, hablo de la explotación, de la manipulación, de la alienación política e ideológica. Se está haciendo reforzar el poder de la banca. Y aparece como tentación en la que se cae fácilmente el autoritarismo. Lo dije el otro día, Dios está defendiendo su creación del ser humano. Y añado también que el Señor está protegiendo a su pueblo de muchas más cosas de las que nos imaginamos. Se ha puesto en jaque la vida de miles, de millones de personas. Se ha puesto en peligro la economía mundial por un solo microorganismo, un virus. Ya os decía el otro día que hay otro virus más letal, que es el pecado, y que está detrás de ese virus. El ser humano se encuentra ante la disyuntiva, la crisis, entre mantener la situación como hasta ahora o cambiar radicalmente de valores. Y es aquí donde nosotros tenemos, como cristianos, algo que decir. No solo algo, sino lo esencial. Ante la crisis social, económica, política, sanitaria, la decisión sobre el camino a tomar depende, sinceramente, si el ser humano es capaz de mirar a Dios y obedecerle. Se nos intentan convencer de que no hay alternativa. Por tanto, de que no hay crisis, si nos atenemos al sentido original de la palabra, de que no vale la pena pensar ni intentar cambiar las cosas. Pero ambas cosas son necesarias en el momento actual, porque este es un tiempo de crisis. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? ¿Resignarnos? ¿Cruzarnos de brazos? ¿Dejar que pasen las cosas y ya está? Mirad, lo primero es reconocer que esta crisis es resultado de una estructura social injusta y que la naturaleza, también llevada por el Señor, permite lo que está pasando. Porque en el fondo, hermanos y hermanas, todo está de que vivimos en una estructura de pecado. De nuestro pecado personal y el pecado que se me sugiere llamar estructural. Sí, hablamos de pecado personal, pero la sociedad y todo lo que nos rodea sufre también de pecado.
que llamo estructural. La estructura social está corrompida también. El sistema está en bancarrota. Se ha construido un edificio con unos fundamentos podridos, faltos de amor, faltos de referencia al Señor, faltos de una consulta sincera y obediente a los planes que tiene Dios para con la humanidad. Y todo esto lleva a la muerte espiritual de las personas. Lleva a edificar una sociedad corrompida y, cómo no, por causa nuestra, a la destrucción de la naturaleza. Ese pecado que forma parte de nuestra estructura personal y social produce víctimas, y es ante esta situación donde nos llama el Señor a actuar, porque solo Él puede dar la respuesta, porque quiere que seamos sus colaboradores en su respuesta. Quiere que nosotros formemos parte también de esa respuesta que es necesaria dar para que la sociedad, el ser humano, cambie. Indudablemente que los sucesos del mundo nos afectan a todos, no podemos negarlo. Sin embargo, Dios nos ha dado la posibilidad de responder ante la crisis, pero solo con nuestro compromiso, si es realmente verdadero, porque nos ha de llevar, si es verdadero y entregado al Señor, a un futuro extraordinario. Hermanos y hermanas, aprovechemos estos días para equiparnos para el día siguiente, porque hemos de tener presente esta mañana que hay un mañana, hay un día después, hay un futuro. Mirar, la crisis acabará, y acabará cuando el Señor compruebe que el ser humano se ha dado cuenta de que sus caminos son equivocados. Y si no se da cuenta, Dios insistirá hasta que lo logre. La crisis se superará. Superar la crisis y cambiar es el objetivo esencial de lo que estamos pasando, y creo que hará a las personas que reaccionen. La crisis nunca será el verdadero problema. El problema está en la causa, y la causa es nuestra mala relación con Dios. Y algo esencial, en vez de encerrarnos en nosotros mismos, hemos de ser luces de esperanza, porque somos cristianos y confiamos en el Señor, y nuestra luz tiene que prevalecer sobre todas las cosas. Cuando esto acabe, incluso ahora, hemos de ser referencia de fortaleza en la fe, ser soporte y apoyo para aquellos que son débiles y nos necesitan. Sí, hermanos, de verdad, y hermanas, después de esta descripción tan catastrófica, pero creo real, veamos la crisis que estamos pasando como una oportunidad espiritual. Que sea para muchos la ocasión para despertar y para abrir los ojos a la realidad de que aquí estamos de paso en un mundo que gime por ser redimido, pero con una misión: alabar, adorar y vivir en comunión, en felicidad con el Señor. Recordar que somos transeúntes, pero pasamos por este mundo y que debemos de dejar huella. Que nos sirva esta crisis, ya que estamos confinados, para orar, leer, escuchar las Escrituras y para reflexionar sinceramente y con transparencia, para reconocer que tenemos que cambiar de conducta y que tenemos una misión que realizar. Es necesario desde ahora, repito, un cambio en la sociedad actual y en nuestra visión profética de lo que tenemos que hacer y de lo que vivimos aquí.
Y cuando podamos salir a la calle y volver a ver a otras personas, hemos de saber enseñar con nuestro ejemplo y palabras. Hay que revisar cómo estamos viviendo y volver a un cristianismo evangélico, huyendo de cristianismos teóricos, dogmáticos, condenatorios. Huir de ese mal evangelismo que enriquecen a algunos a costa del miedo de la gente. Hemos de volvernos a las fuentes espirituales del evangelio genuino de Jesús de Nazaret. Es preciso vivir esta crisis en espíritu de humildad y reconocimiento, lo que no hemos hecho bien, y hemos de cambiarlo para hacerlo realmente bien, con un deseo de conversión al Señor y a los hermanos. Y no olvidemos que toda conversión empieza desde nuestro interior pidiendo perdón. Los cristianos hemos de volver al Evangelio genuino que vemos, leemos y escuchamos en el Sermón del Monte. El Evangelio del amor fraterno, el que acoge, como hemos leído antes, que acudían para escucharlo, que acudían a él para curar sus enfermedades. Eso es lo que nosotros debemos de proclamar y predicar. Un evangelio de amor fraterno, vivir según el Espíritu de Jesús. Pero no en esos lugares de nuestra imaginación y que nos encontramos muy confortablemente establecidos, sin poner los pies en el suelo. No en idealismos etéreos, huyendo del mundo. El Evangelio se enraiza, se introduce, es comunión con las personas, con el sufrimiento, con la enfermedad, con las desdichas de la gente, para elevarlos, para hacer que encuentren en Cristo realmente el sentido de su vida. Dejémonos guiar desde nuestro corazón por ese mismo espíritu que llevó a Jesús a superar la tentación de la riqueza, del dominio político y del prestigio de ser hijo de Dios, y a pasar por el mundo haciendo el bien, liberando a las personas de toda forma de esclavitud, que esa es la vocación a la que nos llama el Señor. Defendiendo la vida amenazada, ofreciendo vida en abundancia, aunque esto nos lleve al conflicto, a la crisis, como llevó a Jesús hasta la muerte en la cruz. Ánimo, hermanos y hermanas, amigos y amigas, compañeros de este extraordinario viaje hacia la eternidad. Un domingo más y un domingo menos para encontrarnos en la iglesia, en la vida fraternal, en la escucha de la palabra y en la alabanza de corazón, en comunidad, en fraternidad. Os deseo desde esta mañana, de nuevo, que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un
estaré